Esta charla la planifiqué, bueno, me la pidió G y yo nunca la había dado antes, más bien me dio la oportunidad de sintetizar y resumir en una sola presentación varias cosas que he hecho en el pasado, casi todas relacionadas con microorganismos, pero en diferentes perspectivas. Y yo nada más les comento que en la vida uno sabe, yo siempre digo que uno sabe dónde empieza, pero no sabe dónde termina. Y entonces, originalmente, yo empecé estudiando árboles y poblaciones y ahora trabajo con microorganismos y van a ver ahí que en diferentes cosas. Una de las cosas más importantes que me he dado cuenta es que, bueno, todos, no sé si todos conocen al gran Edward Wilson, el gran biólogo en Harvard, pero él decía que si él volviera a estudiar, se volvería un ecólogo microbiano. Podría pasar las grandes aventuras conociendo una gran cantidad de cosas con solo salir a unos pasos del laboratorio, unos pasos de la casa y agarrar un pedacito de suelo y extirparlo, ¿verdad? Y ahí deben haber cientos de especies, cientos de interacciones, cosas que están pasando. Y entonces, bueno, es un poco el ánimo de lo que quiero compartirles, que es que el mundo microbiano es gigantesco. En los contenidos, bueno, voy a hablarles rápidamente una introducción sobre antimicrobianos, sobre microorganismos, y voy a comentarles algunos proyectos que tengo. Normalmente hay gente que les da el nombre formal a los proyectos, sin embargo yo prefiero siempre, y así lo tengo en mis archivos, siempre le doy una cara, ¿verdad? Una persona con la que me identifico. Entonces a mí el hacer investigación es también una oportunidad para compartir con amigos, a veces para educar o para educarse y retroalimentarse, ¿verdad? Entonces normalmente, y por eso lo voy a presentar así. El primero es el proyecto con Luz Chacón, que es mi estudiante de doctorado. Luego voy a hablar de un proyecto con María Arias, que es mi esposa y además colega, y bueno, ella trabaja en la Universidad Nacional y trabajamos juntos en su tesis doctoral. Y bueno, va a ver que está muy interesante relacionado con los microplásticos y la transferencia horizontal de genes. Y bueno, van a ver ustedes que es una historia un poco que asusta. Voy a hablarles de un proyecto que se llama el SOS. Este es un sistema que tienen las bacterias para reparar el ADN y que podría ser que alguno de este es un proyecto que desarrollamos hace varios años cuando trabajé en Indio, y que podría ser un mecanismo alterno para contribuir a la solución del problema de la generación de resistencias a antibióticos. Y luego el número 5 es un proyecto con Johanna Ackerman, que es una compañera de ustedes, que hoy inició en un curso y lo estamos continuando, que es más bien un poquito más aplicado, que se trata sobre la bioremediación de sustancias farmacéuticas que están en las aguas contaminadas. Y por último, voy a hablar de un proyecto que, bueno, esta semana me llegó la comunicación que nos acaban de aprobar, que es el estudio del plasmidoma. Como ustedes saben, los plasmidos son elementos extracromosomales que contienen una cantidad de genes accesorios, y que nosotros estamos haciendo una propuesta de que todo el conjunto de plasmidos que se llama el plasmidoma podría considerarse como un superorganismo en la naturaleza, y que permiten la movilización de genes de un lado para otro entre los microorganismos, y que esto se da a tasas mucho más altas, y además es una fuente de evolución, tasas más altas que las mutaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, les voy a comentar brevemente la idea de lo que estamos haciendo. Quiero empezar con este pequeño gran recordatorio. Este es el árbol de la vida. Y entonces, bueno, normalmente arriba están todos los grupos que son bacterias, y todas estas que nos voy a acá. Todas estas, muchas de estas, todos los que son puntitos rojos, son organismos que conocemos porque se ha aislado el ADN y se ha secuenciado los genomas, pero no existen el aislamiento como tal. Y ven ustedes, y por eso se llaman filos candidatos. Y ven ustedes la inmensidad de lo que es el árbol de la vida
de lo desconocido. Alguna gente los llama el microbial dark matter, ¿verdad? Como la materia oscura, porque sabemos que existe ahí, pero no sabemos qué es, ¿verdad? Por otro lado, tenemos todas estas a la izquierda, que son muchos de los grupos de los cuales ya conocemos o de los que hay algunos aislamientos, entonces, que se han descrito un poco mejor, pero aún así, dentro de estos grupos siempre encontramos grupos nuevos, entonces la biodiversidad de organismos, básicamente específicamente bacterias, es gigantesca, ¿verdad? Y esto es gran parte del árbol de la vida. Luego aquí tenemos las arqueas, que estos en los últimos 10 años se ha dado un boom y se han descubierto una cantidad de arqueas inmensa. Hay de hecho un Nature que salió en febrero de este año interesantísimo, donde lograron aislar en un cocultivo unos japoneses cultivando la bacteria por 8 años en un fermentador que pudieron tener, ¿verdad? Pero es una Loquiarqueota, y se dice que es como el ancestro más primitivo entre la radiación entre las arqueas y los eucariontes. Y bueno, interesantísimo porque tiene algunas características de procariontes, pero también algunas otras más relacionadas con los eucariontes. Y bueno, aquí en esta puntita tenemos todos los que son eucariontes y bueno, y entonces lo que tradicionalmente, digamos, se ha estudiado en todas las universidades y en escuelas de biología, nuevamente es una puntita del árbol de la vida, pero nada más para mostrarles que el árbol de la vida es gigantesco. Hay un montón de ramas que apenas se están conocemos por el ADN, se están desarrollando nuevas tecnologías y nuevas técnicas para poder aislar, para cultivar, pero todavía el campo es inmenso. Esa es una pequeña... Sí, señor. Una pregunta. ¿Protistas dónde estaría en esa parte? Está más con eucariontes, ¿verdad? Y normalmente ya entre eucariontes, eso es una historia también fascinante, pero los protistas son de los más, entre los más... Protista en realidad no es ningún grupo formal, en realidad es como digamos, cuando no les han escuchado que cuando la gente agarra y mete todo ahí bajo la alfombra, ¿verdad? Eso más o menos protista, ¿verdad? Y la gente, digamos, tengo colegas que estudian protistas y uno se encuentra acá los bichos más raros con las combinaciones más raras, ¿verdad? Pero está, digamos, sería entre los más primitivos. Y entonces dentro de protistas hay diferentes grupos, ¿verdad? Está Stramenopilos y bueno, algunos otros. Y el tema es que a mí me parece fascinante cómo se hizo, por ejemplo, se dio la transición entre protistas a hongos, ¿verdad? Y entonces como, por ejemplo, teníamos algún tipo de ameba y cómo los pseudópodos se transformaron en hifas, ¿verdad? Entonces, en lugar de engullir, entonces ya las hifas tuvieron la capacidad de secretar enzimas, entonces lo que se llama el secretoma, entonces secretan externamente y luego se alimentan. Y bueno, me parece interesantísimo, pero sí, formalmente protista no, vamos, como grupo no existe, sino filogenéticamente son varios filos. Kevin, no sé si te respondí. Sí, gracias. Ok. Entonces, como les comenté, en los microorganismos hay diferentes procesos que contribuyen a la evolución de ellos, pero para mí uno de los más interesantes, casi que inclusive más importante que las mutaciones, es la conjugación. Entonces, por definición, la conjugación es la transferencia entre una célula donadora a una receptora. Y entonces se permite el intercambio genético sin reproducción. Y bueno, para esto hay una serie de maquinaria, los genes TRA, y normalmente hay un pile sexual que conecta una con otra, y esto hace que se produzcan nuevas combinaciones. Me voy a adelantar un poquito, pero por ejemplo, un estudio que hicimos analizando las poblaciones de bacterias en biofilm que crecen sobre microplásticos, encontramos que una sola bacteria donadora
que la teníamos bien, fue la que usamos, la teníamos bien caracterizada, que tenía un plano reconjugante, un plano conjugativo marcado con GFP y bueno, otras. Pudimos observar que le pasó ese plano, además que tenía una resistencia a un antibiótico, le pasó ese plano a 16 filos distintos de bacterias. Uy, qué increíble. O sea, estamos hablando de nivel de filos, ¿verdad? Ya está, se creía que era imposible, digamos, que por ejemplo, que una gran negativa le pasara a una gran positiva y que muchas de las gran positivas son muy... no son como muy receptoras de gen foráneo y todo. Y bueno, aquí en ese estudio lo comprobamos, entonces voy a usar este término. Muchas veces lo que pasa es que hay una orgía de genes, ¿verdad? Que pasan de un lado para otro. Obviamente hay procesos de selección, hay procesos de que el hospedero tenga un mecanismo genético que lo pueda reconocer y expresar, pero estos procesos de conjugación son muy importantes en la naturaleza. Y más adelante voy a decirles un poquito más por qué. Y bueno, otro de los temas apasionantes es que los mecanismos de resistencia a los antibióticos. Y esto porque es importante, y tal vez ya más englobado a la naturaleza del curso, es que tenemos que decir que yo pienso que como humanidad el Homo sapiens ha perdido mucho el fitness, ¿verdad? Como especie. Y esto porque después de tener antibióticos principalmente, y bueno, las facilidades de la medicina moderna, ya hay mucha gente que digamos, si no subieran estas cosas por selección natural, probablemente no existirían. Y, bueno, y hay toda una connotación ética, ¿verdad? Pero evolutivamente, bueno, como humanos hemos podido aprender de los mecanismos que utiliza la naturaleza para defenderse de los microorganismos. Sin embargo, tengo que decir que los antibióticos son nuestra principal arma de batalla contra las bacterias, las cuales solamente un pequeño porcentaje son patógenas, ¿verdad? Y la mayoría ya nada más quieren vivir en sus ecosistemas y en sus hábitats. Sin embargo, la velocidad con la que se crean antibióticos es mucho más lenta que la velocidad en que las bacterias o los microorganismos en general pueden crear resistencias a estos. Y entonces es un tema de debate porque ya, bueno, de preocupación mundial, porque ya el último antibiótico descubierto ya se encontró que las bacterias resistentes, ¿verdad? Y muchas de estas bacterias, por ejemplo, resistentes de los últimos antibióticos, son relacionadas, por ejemplo, con enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Y entonces, tipo gonorreas y estas. Y entonces, bueno, es un problema a escala global. Es más, a mí me parece que, bueno, ahora estamos con el problema de la pandemia, pero se dice que después de la pandemia igual vamos a seguir con 3 grandes problemas como humanidad. Uno de estos problemas, obviamente, es el cambio climático. El otro gran problema es el de la generación de resistencias a los antibióticos, que para 2050, no sé, se estimaba alrededor de 10 millones de personas al año muertas a causa de estas enfermedades. Y para mí, el otro gran problema que nos explotó en la cara y no nos dimos cuenta, y además tenemos poca velocidad de reacción, es la contaminación por microplásticos. Y es más, más adelante les voy a dar que inclusive hay sinergias entre la contaminación con microplásticos y los mecanismos de resistencia a antibióticos, porque, bueno, lo voy a hablar más adelante. Pero en términos generales, es interesantísimo los diferentes mecanismos que existen de las moléculas que hemos usado los humanos para utilizar como antibióticos. Entonces, en general, hay algunos targets que son importantes. Entonces, el target más común es las membranas celulares, y entonces los antibióticos más normales o más conocidos son los beta-lactámicos. Entonces, lo que hacen es causar diferentes poros
cambios en la membrana celular, y dentro de esto entonces tenemos en grupos como la ampicilina, la penicilina, la amoxicilina, vancomicina, meticilina y bueno, algunas otras que son un poquito más derivadas. Este nuevamente es el principal target, los beta-lactámicos. Sin embargo, también ahora vamos a ver cómo ya las bacterias tienen diferentes estrategias para poder lidiar con ese tipo de antibióticos. Otra de las estrategias que se han utilizado, bueno, para diseñar antibióticos, entonces es atacar las moléculas del ribosoma, tanto la subunidad grande como la subunidad pequeña. Entonces, dentro de estas tenemos, por ejemplo, antibióticos conocidos como la espectromicina o el cloranfenicol, o tenemos los que inhiben o interfieren con la subunidad pequeña, que son tal vez también de los más conocidos, como los aminoglicósidos. Entonces, dentro de esos tenemos gentamicina, canamicina, streptomicina, tetraciclina, oxitetraciclina. Muchos de estos son derivados de otros microorganismos. Entonces, por ejemplo, la streptomicina viene del Streptomyces, que es un actino, que normalmente es unas bacterias que crecen en el suelo. No sé si ustedes, bueno, todos lo hemos sentido en algún momento cuando caen las primeras lluvias y uno tiene este olor a tierra, ¿verdad? Es producir, este olor típico de la tierra es por un volátil producido por un Streptomyces, y además la historia es fascinante porque esto es. Pero bueno, los actinos también producen endosporas. Entonces, la producción de estos volátiles aparentemente tiene una relación con algunos insectos que son atraídos, pero también van a ser vectores de las esporas, ¿verdad? Entonces, en general, estos son organismos que compiten muy bien y producen muchas moléculas. Luego tenemos las rifampicinas, entonces lo que hacen es inhibir la polimerasa. Y luego tenemos otros tipos de antibióticos más modernos como las quinolonas, y estos son totalmente sintéticos, hechos por química combinatoria. Y lo que hacen es inhibir las topoisomerasas. El ADN de las bacterias también tiene un superenrollamiento, ¿verdad? Entonces el primer paso, antes de darse la replicación y todo, se tienen que desenrollar todas esas moléculas del ADN. Estas moléculas lo que hacen es inhibir esa acción. Entonces son muy eficientes, también son muy recalcitrantes. Entonces, bueno, más adelante lo vamos a ver cuando también todas esas moléculas, los antibióticos, los estamos tirando a las aguas, ¿verdad? Y no estamos sabiendo cuáles son los efectos que tienen en los ecosistemas. Y entonces, para efectos de bioremediación, esto también es un target importante. Otras de los mecanismos otros de los antibióticos es los que inhiben, por ejemplo, el metabolismo del ácido fólico, ¿verdad? Que es importante en el metabolismo de la bacteria. Entonces, en ese ciclo se inhibe el crecimiento de la bacteria. Y por el otro lado tenemos polimixinas y bueno, otros que son tipo péptidos catiónicos que también hacen algunos poros en las membranas. No sé si alguien tiene una pregunta por ahí. ¡Ay! Keylor. Sí, señor. Bueno, yo tenía una duda, pero era de lo que habíamos visto anteriormente, conjugación. A mí con eso me surge como la duda de qué tanto puede afectar lo que viene a ser la conjugación, todas las técnicas de filogenética y sistemática molecular. No sé si hay como cierto limitante o si las bacterias pueden como traspasar todo su genoma o cómo es el asunto. En realidad es poco porque normalmente la conjugación se da sobre genes accesorios, ¿verdad? Que normalmente le prestan, no sé, una resistencia a antibióticos o una vía metabólica o una síntesis de un metabolito secundario. Y entonces, comparativamente con el resto del genoma, son pequeños, ¿verdad? Entonces, a nivel filogenético no afectan tanto. Además, pero algo sí quiero decir respecto a eso. Ya la tendencia, al menos en microorganismos, sobre todo en bacterias, es que ya nos hacen
Antes uno hacía taxonomía con un gen, normalmente el 16S. Luego estuvo de moda lo que se llama el multilocus sequence typing, ¿verdad? Entonces, que lo que uno usaba más o menos para hacer un análisis filogenético eran 5 genes, y normalmente casi todos del core. Pero ahora la tendencia es hacer lo que se llama filogenómica. Entonces ya lo que se hace es, como es tan barato tener un genoma completo, se secuencia todo el genoma y se seleccionan entre 100 y 200 marcadores moleculares y se hacen los análisis filogenéticos con todo, ¿verdad? Entonces, esto naturalmente da filogenías mucho más robustas de lo que puede suceder. Entonces, inclusive, cuando hubiera un evento de recombinación importante, se puede detectar. Dicho esto, digamos que es bien, entonces normalmente no va a interferir tanto, pero sí ha sido muy interesante que a través de los procesos de conjugación, antes usé el término una orgía de genes, y es que en verdad se han encontrado pasos de genes, por ejemplo, de bacterias arqueas, de arqueas a eucariontes, pues, por ejemplo, hongos o protistas, y al revés, de eucariontes a arqueas, de eucariontes a bacterias. Es una locura, es una locura. Entonces uno podría decir que inclusive, voy a animarme a decir un porcentaje, fácilmente puede ser un 2-4% de los genes en muchos genomas que son foráneos, ¿verdad? Esto nada más hablando a este nivel, pero si queremos hablar de virus, súbale, ¿verdad? Y muchos virus también pasando genes de eucariontes o procariontes de un lado para otro, entonces es una locura, ¿verdad? Entonces a veces la gente son muy puristas, ¿verdad? No sé, que tener, no sé, genomas, no sé, el ideal de un genoma puro, pero es que en la naturaleza somos esa mezcla de cosas, ¿verdad? Y así somos. No sé si te respondí, José Pablo. Sí, perfecto. Me surgió otra cosa pequeñita. En el país, o sea, como que tan avanzado estamos con eso de la secuenciación de genomas, por lo menos para bacterias, porque a lo que yo entiendo, animales y plantas, pues no hemos hecho casi nada, pero no sé si bacterias es parecido. Ya es cuestión de tiempo, ya hay mucha gente que está haciendo, nosotros lo estamos haciendo, hay varias gente. Entonces, sí, estaba pensando inclusive, y ya ahora es cada vez más fácil, ¿verdad? Entonces, antes había que aprenderse todo, bueno, ser experto en Linux y tener acceso a Cluster y todo, pero ya hasta la parte de la informática, de cómo hacerlo, es relativamente sencillo, ¿verdad? Entonces, ya, o sea, digamos que ya está empezando, pero ya aumentando. Entonces hay varios grupos dentro de la misma UCR, en el TEC, la Universidad Nacional, que ya se está extendiendo un poquito más. Una pregunta. Sí. Para considerar una especie, ¿cuántos de eso, o sea, como cuánta diferencia tiene que haber más o menos? Es muy complejo, si es muy complejo, lo dejamos para el final. Es una pregunta muy filosófica, ¿verdad? Y si, digamos, en humanos o, digamos, en organismos, no voy a ser superiores, voy a usar macroorganismos, tenemos más o menos definido que es una especie de microorganismos. Mira, yo desde que empecé el doctorado, hace, no sé, 20 años o así, esta era una discusión y todavía no se ha completado, ¿verdad? Porque es que hay ejemplos tan heterogéneos. Por ejemplo, uno que los que no me ha llamado la atención y ha sido un caso de debate es que todos sabemos quién es Escherichia coli, ¿verdad? Sin embargo, hay Escherichia coli que son, la K12, que es la normal, que vive en el tracto digestivo, pero sin embargo tenemos uropatogénicas y otras, ¿verdad? Y entonces, cuando se analizaron los genomas de 3 cepas de E. coli, una, la normal del tracto digestivo, más una que patogénica del uropatogénica y otra de otro tejido, no recuerdo cuál, resulta que compartían cerca del nada más 30% de los genes. Wow. Y esto es considerado una especie, ¿verdad?
Imagínense, o sea, desde esa nueva perspectiva, nosotros seríamos lo mismo que un cerdo o que un simio, ¿verdad? Pero bueno, obviamente no somos lo mismo, pero sí es un tema grande de debate. Sin embargo, ahora que hay diferentes aproximaciones, entonces, ya cuando se hablan de genomas y cuando están hablando, por ejemplo, una cosa que se llama MAX, que se llama Metagenome Assembled Genomes, cuando hay de secuencias ambientales y no hay un solo aislamiento, normalmente los genomas tienen algunas características que se pueden distinguir. Entonces, por ejemplo, el uso de los codones con cierta frecuencia, la abundancia en la población, bueno, algunas otras características que se pueden. Entonces ya más bien se difunde un poco lo que es a nivel de especie y se agrupa algo lo que uno pensaría que es más o menos a nivel de género, ¿verdad? Pero es muy difícil. Antes, basado en 16S, se decía que si son 97% idénticos son considerados la misma especie, pero eso es sumamente arbitrario y ya está de salida, ya casi nadie usa esos argumentos. Vean, voy a avanzar un poquito porque porque no he pesado, ¿verdad? Bueno, nada más para hablarles que hay 4 mecanismos importantes que utilizan las bacterias para defenderse de los antibióticos. Entonces, una es evitar la permeabilidad del antibiótico. Entonces, para esto se usan lo que se llaman, bueno, lo que se llaman betalactámicos, ¿verdad? O betalactamasas, que lo que hacen es externamente secretan sustancias, moléculas, enzimas que degradan el antibiótico afuera. Luego, existen otro mecanismo que tiene que ver con bombas de flujo. Entonces, entra el antibiótico, pero entonces mediante transporte activo, lo que hacen es mandarlo para afuera. Es uno de los mecanismos más comunes. Bueno, otros es reducir la permeabilidad. Normalmente entran por algunos poros o específicos, entonces normalmente se reduce la permeabilidad. Y la otra es la modificación del blanco terapéutico. Esto es, normalmente si se pegaba una enzima o alguna parte estructural externa, sea la membrana o el periplasma, normalmente aquí sí, por mutaciones, hay cambios estructurales que hacen que no se pegue. Tal vez aquí lo vemos un poquito más en detalle. Entonces, las betalactamasas lo que hacen es destruir los antibióticos externamente. Luego, las porinas lo que hacen es, aquí normalmente es como entran, ¿verdad? Pero entonces lo que hacen es cerrarse. Por otro lado, tenemos la alteración del sitio blanco, que es lo que le decía. Entonces, si por ejemplo, si el antibiótico se está pegando a una molécula con una disposición particular, lo que se hace es, se crean probablemente algunas mutaciones y cambios en la estructura secundaria y terciaria para que no se pegue. Y el otro es las bombas de flujo, ¿verdad? Como están entrando, el sistema tiene unas bombas que lo sacan. Entonces, voy a empezar a hablar del primer proyecto, que es sobre biocidas y resistencia a los antibióticos. Originalmente le ha puesto desinfectantes, pero es que ese no es el término correcto. Entonces, el término correcto, más genérico, se llama biocidas. Los biocidas son sustancias químicas, entonces, que incluyen tanto los desinfectantes, un desinfectante, entonces básicamente porque se usa sobre objetos, o antisépticos cuando se usa sobre tejidos, o preservantes. Entonces, normalmente son sustancias que tienen una actividad poco específica, ataca diferentes blancos celulares, y el objetivo de los biocidas es reducir el número de microorganismos a niveles inofensivos, no acabarlos, ¿verdad? Nada más para que sepan, y no sé, cuando uno ve toda esa publicidad de detergentes y todas estas cosas que dicen es que mata al 99% de las bacterias, esos son cosquillas para los microorganismos, ¿verdad? Porque una E. coli que tiene una tasa de generación se reproduce cada 20 minutos, o sea, en muy poco tiempo puede volver a tener las poblaciones originales, ¿verdad? También, por eso es el problema del uso de los antibióticos. Si la gente no usa el antibiótico en todo el proceso, con solo que sobreviva un 1%,
y que ya es resistente a los antibióticos, rápidamente puede volver a tener una población numerosa y ya resistente, y entonces, bueno, ya se lo llevó la tira, ¿verdad? Y dentro de los diferentes sustancias biocidas, entonces tal vez uno de los más importantes son los derivados del amonio cuaternario. También hay guaninos, fenoles, alcoholes, aldehídos, compuestos halogenados y peróxido de hidrógeno. Cada uno tiene mecanismos de acción distintos. Voy a enfocarme más, y es el objetivo del proyecto, de los derivados de amonio cuaternario y básicamente en el cloruro de benzalconio. Y entonces, tal vez uno de los más usados, y aquí pongo el dibujito, por ejemplo, el Lysol, utiliza estos compuestos. Ahora, yo no sé, todo el mundo está recetando, ¿verdad? Estamos usando cantidades increíbles de desinfectantes, ahora por la pandemia. Y entonces, el tema de fondo, me voy a adelantar, es que estas sustancias están relacionadas, están muy asociadas con la generación de resistencias a los antibióticos. Es decir, que el estar aplicando estas sustancias hacen que algunas de las bacterias que están en el ambiente, sea en el agua, en la mesa, donde sea, pueda volverse resistente a algunos antibióticos, ¿verdad? Y entonces, ahora, como estamos aumentando el uso, probablemente estemos causando un daño en el ambiente que ni siquiera nos estamos dando cuenta, pero ahí está pasando. Y eso, bueno, un poco el tema del problema que estamos usando. Y bueno, aquí la cantidad per cápita que se usa en Costa Rica es altísima, ¿verdad? Y es que se receta este tipo, uno va a un baño y uno cree que está limpio si huele entre más huele, ¿verdad? Uno cree que está más limpio y no necesariamente. Y los usamos en las casas, en los hospitales, en agricultura, en la industria, ¿verdad? Y entonces, el tema de fondo es que las concentraciones subinitorias promueven que los microorganismos se vuelvan resistentes a estos compuestos y también a los antibióticos. Y entonces se han hecho estudios en secuenciación de varias cepas y se ha encontrado que aproximadamente 17% de los genes de los genomas poseen genes tanto de resistencias a biocidas como antibióticos. En general, el mecanismo de acción de los biocidas son sulfatantes cationicos que interaccionan con los fosfolípidos de las membranas y al final cambian la configuración de las membranas y lo que hacen es, bueno, hacer, digamos, este tipo de bolitas y al final causan perforaciones en las membranas, entonces hace susceptibles a que las bacterias mueran. En este primer trabajo que les voy a presentar, lo que hicimos fue ir a plantas de tratamiento y entonces tomar y aislar los organismos en los lodos activados, y a partir de ahí teníamos 3 poblaciones, una población base que es el control original que se congela, y luego una población que se expone a cloruro de benzalconio, esto para ver si la exposición a niveles subletales genera resistencias, más otro control, luego se extrae ADN, se analizan las poblaciones y bueno, encontramos que al exponer las comunidades originales de un lodo activado a cloruro de benzalconio, que es más o menos lo que está pasando ahora, probablemente en este momento sea mucho más alto, aquí dopamos a 10 miligramos por litro, sin embargo, las cantidades que podemos estar usando pueden ser mucho más altas. Y bueno, al fin lo que encontramos es que efectivamente el uso de los desinfectantes cambia la composición de las comunidades en las plantas de tratamiento. Y bueno, ahora lo que estamos haciendo, aislamos algunas bacterias, particularmente el género Aeromonas, que es una gama proteobacteria que no se tiene tolerancia alrededor de 150 miligramos por litro, que es una barbaridad, ¿verdad? Y entonces lo que queremos hacer ahora es hacer análisis de transcriptómica y proteómica para poder ver específicamente cuáles son los sistemas en los cuales que le permiten generar las resistencias. Nosotros sospechamos que mucho van a ser estas bombas de flujo, que son los más caracterizados, pero bueno, puede haber cualquier otra cantidad de genes. El segundo
El otro tema que quería contarles es este, que tiene que ver con, bueno, que los microplásticos aumenten la transferencia horizontal de genes a los antibióticos en los ecosistemas acuáticos. Como antes les comenté, el tema del plástico y la contaminación con microplásticos se le fue a la humanidad de las manos, y además bueno, producimos toneladas y las seguimos produciendo. La gran cantidad se sigue desechando y termina en los ríos y en los mares. No sé si ustedes vieron, hace poco publicamos un trabajo con unos compañeros de ustedes en el cual analizando los tractos digestivos en sardinas encontramos microplásticos en el 100% de los organismos muestreados. Y si bien era una muestra pequeña, pero bueno, ahí del Pacífico Central es una barbaridad, pero en otros estudios que estamos viendo, muestreando moluscos también 100%, y ahí tenemos muestras de 2017, 2018, 2019 y en todas 100%, ¿verdad? Para que vean ustedes que no es un cuentito y es una cosa ahí, sino el plástico está ahí. En el caso de los peces lo pueden confundir con el fitoplancton y lo consumen, y después ahí pasa a través de las cadenas tróficas, un problema gigantesco. Una pregunta. Sí, señor. Es que dijo moluscos y entonces quiero saber ese proyecto, cómo, o sea, ¿con qué lo está haciendo? ¿Cómo es? Este es un proyecto que hicimos con Ingo y con Fresia. Ellos lo estaban estudiando por otras cosas, porque tenían, no sé, mirando el tamaño y la forma, o no sé. El tema es que teníamos un montón de moluscos y hicimos el análisis para detectar microplásticos. Se extrae perdón por la anatomía, yo no sé si el tejido de adentro, eso se disuelve en KOH. Y después se pasa por un filtro, después en el filtro uno cuenta los microplásticos, ¿verdad? Y entonces no recuerdo la cantidad que tenía, pero absolutamente todos tenían. Sí. ¿Y eran bivalvos? Sí, no recuerdo la especie, sorry, pero sí eran bivalvos. ¿Y está publicado o no? No. Es un proyecto que tenemos. Todavía tenemos un tiempito más, entonces es que también queríamos hacer un poco de análisis con esa también. Eso ya está, esa parte. Otra parte era para analizar el Procambarus. Entonces también exponerlo en laboratorio a concentraciones de microplásticos y pues ver los cambios que tienen en el microbioma. Entonces, como esa parte no la hemos hecho, no la hemos publicado, pero estaba pensando que tal vez deberíamos, es que tampoco, no tenemos un N grandísimo, ¿verdad? Pero sí son resultados impactantes. Sí. Gracias. Sí. Hola, nada más como dato curioso, en ECO, bueno, mi compañero y yo habíamos tomado muestras del bosquecito porque queríamos ver dispersión de tardígrados, que al final terminó siendo como dispersión de un montón de bichos, pero entonces habíamos puesto embudos por todo el bosquecito y recolectábamos las muestras cada 2-3 días, y igual en el 100% de las muestras habían microplásticos. Sí. Ya se está empezando a hacer estudios, ¿verdad? Entonces, bueno, como mi esposa también trabaja en el tema, hemos trabajado, ese es un tema que seguimos a diario, inclusive todas las publicaciones que salen, bueno, no todas, pero al menos lo que les llega a uno mucho. Y es que uno pensaba que las vías de ingestión de microplásticos básicamente por lo que se consume, ¿verdad? Y entonces a través de las cadenas tróficas, que ciertamente ya hay algunos estudios. Entonces hicieron, por ejemplo, en humanos, comiendo digamos, de diferentes culturas y después haciendo análisis de heces, y efectivamente en todos se encuentran y más o menos un promedio de 20 partículas de plástico por caca, ¿verdad? Independientemente del ámbito y ya inclusive he calculado cuál es el consumo anual, ¿verdad? De las personas de microplásticos. Sin embargo, ahora están saliendo nuevos estudios que dicen que la principal vía tal vez no solamente la ingesta que uno se come, sino más bien la respiración, ¿verdad? Entonces la cantidad de fibras que hay en la atmósfera es impresionante, entonces uno está respirando
Y entonces, el tema es que apenas están empezando a estudiar cuáles son los efectos en la salud humana, pero se ha encontrado que algunos muy pequeños, lo que se llama nanoplásticos, se infiltran en los tejidos y pueden ir a órganos, ¿verdad? Entonces, riñón, no sé, los mismos pulmones, ¿verdad? Y es que el problema de los plásticos, el plástico no es un problema, bueno, es un problema en primer lugar porque es una partícula que no debe estar ahí y está ahí. Entonces es un daño estructural. Pero el segundo problema es que los plásticos tienen una cantidad de aditivos impresionantes para darle maleabilidad, dureza, color, no sé, resistencia a que no se quemen, no se incendien, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, y muchos de esos tienen disruptores endocrinos y un montón de cosas que uno, bueno, el clásico es el bifenol A, pero ya ahora, aunque no tengan bifenol A, tienen cualquier otra cantidad de compuestos que pueden ser incluso más dañinos que el propio plástico. Y el tercer efecto que tiene es que el microplástico, bueno, tercero o cuarto, el tercero es que los microplásticos además es como un magneto para otras sustancias, ¿verdad? Entonces al final muchos otros contaminantes que pueden estar alrededor los atrae, se cargan. Entonces también es un problema en sistemas ambientales, imaginemos en el fitoplancton, ¿verdad? Y un cuarto es que sobre el microplástico crecen poblaciones de microorganismos que son muy diferentes de las que uno encontraría en el sistema natural. Pensemos en el tracto digestivo de uno, ¿verdad? Todas las poblaciones de microorganismos que crecen ahí son diferentes de las que uno encontraría. O en el fitoplancton, y que es lo que tal vez muestro aquí en este trabajo, las poblaciones son muy diferentes a las que crecen, digamos, en la columna de agua o a las que crecerían, por ejemplo, no sé, en una hoja, ¿verdad? Entonces también alteran la composición y la estructura de las comunidades de microorganismos en los ambientes naturales, ¿verdad? Y eso tampoco sabemos cuáles son los efectos, digamos, en que afecta nuestra flora intestinal, ¿verdad? La composición de los microorganismos. Entonces, bueno, en este trabajo hicimos esta incubación, luego utilizamos una tecnología que se llama Fluorescence Activated Cell Sorting. Entonces uno puede, hicimos en los plásticos, entonces en microplásticos crecen microorganismos y poblaciones de diferentes especies. Y entonces lo que hicimos fue incubar también con una bacteria que nosotros le poníamos, y luego esta bacteria tenía un gen de resistencia a antibióticos más moléculas marcadoras con rojo y verde, y que después uno podía, las separaba y las pasaba por esta molécula, por esta máquina que tiene un láser y que puede separar inclusive una sola célula, y separamos diferentes poblaciones. Y lo que encontramos es que, bueno, puede calcular uno cuál es la tasa de transferencia de genes hacia las células receptoras. Entonces encontramos que la frecuencia o la tasa de transferencia puede ser hasta 2 o 3 órdenes de magnitud, vamos, 100 veces, 1000 veces más alta que lo que puede pasar en células normales, y que además, como les dije al principio, pueden pasar de una gama proteobacteria, se puede pasar genes a 16 filos distintos. Pero ven ustedes que es que el microplástico es un problema per se, pero también es un mecanismo que acelera, bueno, cambia la ecología al cambiar la conformación. Pero primero es un problema que es permanente. Además, es flotable, migran, inclusive algunos flotan, después se hunden, después vuelven a flotar, ¿verdad? Además, se ha encontrado en prácticamente cualquier ecosistema del planeta, incluidas las fosas de las Marianas, ¿verdad? O en la Antártica. Y además, sobre él crecen poblaciones de microorganismos que son diferentes a las que deberían estar ahí, y entonces cambian la composición, pero también ahí se dan procesos en pequeñito, ¿verdad? Como esto, la transferencia de genes, que también cambian un poco la evolución de los microorganismos per se, ¿verdad? Entonces, bueno, un problemazo, es un problemazo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Esa cita que está ahí es donde está publicado esos datos que está mostrando. Sí, señor. Sí, señor. Okay. Pero que es un paper que tiene 2 años, pero ya tiene, no sé, como 120 citas, va volando. Porque sí, ha sido muy interesante realmente. Sí. Gilbert, ¿cuánto tiempo tenemos?
Digamos que hay tiempo hasta las 7. Ah, bueno, no, es que tal vez una media hora más o así, porque sí, el resto aquí... como Otro comentario diciendo, perdón, Sí. es que el problema de los microplásticos va en ascenso, no en descenso, ¿verdad? Porque cada vez producimos más plástico y entonces yo lo veo como un problema cada vez más serio en vez de que sea un problema que estamos manejando, sino que más bien lo estamos incrementando. Y una vez que José Vargas nos ha dado una charla sobre problemas de este tipo, decía, uno de los problemas serios es que la gente no los ve, entonces asume que no hay ningún efecto, ¿verdad? Y eso puede ser cierto hasta cierto punto, ¿verdad? Porque la gente le pone más atención, hoy sí, no sé, bueno, que ni a eso le ponemos atención, digamos, pero al basurero que vemos enfrente de la casa. Pero microplásticos se vuelven invisibles en algún momento, entonces no, la gente les pone menos atención también, y aunque se hagan campañas, la gente dice, no, aquí no hay nada porque no los veo, o sea, es un medio problemático desde ese punto de vista también manejar ese problema. Yo el otro día andaba en una actividad ahí totalmente distinta, pero me encontré con un patólogo del Hospital México, que de hecho se pasó, es biólogo y también médico, y que él analiza biopsias, no, ¿cómo se llama? Biopsias de cáncer y todas estas cosas. Y a mí una vez se me ocurrió, yo sospecho que en muchas de estas biopsias podría encontrar microplásticos. Y es que generalmente, bueno, esto lo voy a hablar normalmente, el tener una presencia de un organismo extraño, normalmente, además colonizado con organismos extraños, además con químicos extraños, puede desencadenar respuestas inflamatorias, y como uno sabe, muchos de los cánceres en sus inicios, los de cáncer de estómago o casi cualquier otro, se desencadenan por respuestas inflamatorias, ¿verdad? Ajá. Y entonces a mí no me extrañaría encontrar alguna asociación, ¿verdad?, entre el desarrollo de tumores y microplásticos. Son cosas que no se han estudiado, ¿verdad?, pero están ahí para... y es cuestión de tiempo para que nos asustemos. Linda y peligrosa hipótesis. Sí, sí, sí. Ahí, bueno, pero no habíamos entrado al tema, pero en algún momento, yo creo que sí. O ya, probablemente ya alguien lo está haciendo en otro país, ¿verdad? Uno no sabe. Sí. Ya uno lo piensa y cuando vaya a los 3 días, ¿verdad? Sí. Ok. Un cuarto trabajo, este es un trabajo que quedó ahí a medias. Bueno, pero igual les voy a contar un poco la historia. Es que, como hemos visto, los microorganismos utilizan diferentes mecanismos para generar resistencia a los antibióticos. Uno de ellos es un mecanismo básico que se llama el sistema de reparación de ADN de los patógenos. Se llama SOS DNA Repair System. Y lo que significa es que cuando una bacteria está en una condición de estrés, normalmente, y que puede correr peligro la vida, lo que hace es, tiene una batería de genes que varía de acuerdo al organismo, que puede ser entre 15 y 40 genes, que se llaman genes de supervivencia. Y entonces, normalmente, en condiciones adecuadas, el sistema está compuesto por dos proteínas, una que es LEX-A y otro que es el REC-A, ¿verdad? Entonces, normalmente LEX-A reprime a REC-A, entonces el sistema no funciona. Pero en una condición de estrés, lo que hace es que ese mecanismo de resistencia se dispara, y que contiene muchísimos genes, pero algunos de estos genes, por ejemplo, tienen algunas polimerasas que lo que hacen son polimerasas que se llaman de baja fidelidad. Entonces, digamos que hubo un corte en el ADN por UV o por un antibiótico o por cualquier cosa. Entonces, estas polimerasas lo que hacen es reparar el ADN, aunque digamos, haya un error en la fidelidad. Digamos, si tenía que haber una A, puso una T o cualquier otro nucleótido. Esto a costa de eficiencia, ¿verdad? Entonces, eso hace, ahí sí, que la tasa de
en ocasiones sea mucho más alta, y entonces hace que la probabilidad de que algún gen, o digamos, sea alguna de las combinaciones resultantes sea resistente, sea aumentada, ¿verdad? Entonces, y es uno de los mecanismos que funcionan mucho, ¿verdad? En la resistencia a los antibióticos. Y entonces, una idea que tuvimos hace unos años fue, en lugar de buscar antibióticos, busquemos inhibidores de este sistema. Es decir, que en lugar de poner un antibiótico, vamos a buscar un inhibidor del sistema SOS. Entonces, lo que uno podría hacer es ponerle antibiótico y ahora sí, le pongo este inhibidor, entonces la bacteria no va a tener capacidad de generar una resistencia al antibiótico que se está haciendo. Y bueno, para eso teníamos unas cepas tanto de E. coli como pseudomonas con un sistema de acoplado a APK cuando se hacía el sistema. Entonces que uno podía competir con otras bacterias, entonces se encendía o emitía luminiscencia como se ven en estos. Y en su momento probamos cerca de 3.000 cepas de bacterias y hongos y para ver si esos sistemas se inhibían, o se incrementaban. Y bueno, después de un tiempo encontramos algunas moléculas nuevas, así, muy con altísima perspectiva. Y aquí es donde, después de ese momento, bueno, yo por cuestiones de la vida tuve que salir a trabajar en su momento en el ministerio. Y después se cayó el INVIVO, ustedes saben que quebró, y los microorganismos que ocupábamos para poder producir más material y hacer más pruebas, se perdieron, son inaccesibles y quedamos con este proyecto varado siendo una mina de oro. Es una lástima, sí. Pero bueno, en algún momento tal vez retomaremos con nuevos hay que empezar otra vez a hacer cepas de tanto aislamientos de bacterias y hongos, pero inclusive aunque ya teníamos hasta la elucidación estructural de los compuestos y todo, y bueno, y esto no lo quisimos publicar porque más bien podría ser eventualmente una patente, ¿verdad? Porque el tema de una estrategia nueva para cómo tratar los antibióticos. Ok. El quinto tema que quería hablarles, es sobre ingeniería de lodos activados, entonces es relacionado con la bioremediación de contaminantes emergentes. Y esto era un tema ahí que en el curso de Gabriela, bueno, es una idea que yo tenía vieja, pero entonces en el curso de Gabriela, que tienen que hacer algún proyecto de investigación, yo se los propuse, bueno, estudiantes me dijeron que se tenían alguna idea, entonces yo les propuse esta idea, y bueno, ahí lo empezamos desarrollando, pero es algo que va a quedar ahí más o menos en medio palo, y por si a alguien de este curso le interesa, lo podemos hablar, podemos hacer negocios. El tema es el siguiente. En esto, como les dije, hay un tema en boga sobre el peligro que están ocasionando los contaminantes emergentes. Son contaminantes que no son los tradicionales, uno conocía tradicionales como metales pesados, como pesticidas, pero hay una serie de sustancias que estamos usando los seres humanos y que nunca los percibimos como contaminantes que tuvieron un efecto serio en las poblaciones naturales. Entonces muchos de ellos, bueno, el microplástico se podría considerar uno de ellos, pero muchos de otros son sustancias, por ejemplo, como los mismos antibióticos que estamos usando, orinando, y de ahí se va para el resto el agua, luego se va a plantas de tratamiento, el río, mar, ¿verdad? Sustancias analgésicas, antidepresivos, reguladores lipídicos, otros más comunes, por ejemplo, el ibuprofeno, todas estas moléculas, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos tomando una cantidad de moléculas que no son naturales, ¿verdad? Y la cantidad que estamos arrojando a los ecosistemas naturales es altísima. La cantidad de antibióticos que se están utilizando, por ejemplo, en la producción agrícola, entonces, para alimentar pollos,
alimentar pescado, ¿verdad? Lo que le hacen es que les meten antibióticos para que crezcan, entonces la producción porcina, entonces, y todo eso se está yendo a las aguas, ¿verdad? Y a los ríos y como si nada. Y entonces, primero que todo, no se sabe mucho cuánto está en el ambiente. Y en segundo lugar, menos hacer alguna estrategia para poder limpiarlos o para poder hacer bioremediación de estas moléculas. Y entonces, es un problema gigantesco. Y aquí sí me interesa un poquito más la parte aplicada. Y yo pienso bueno, no nos cercioramos. Cuando alguien piensa en el diseño de una planta de tratamiento de aguas, lo que quiere es quitar la caca, ¿verdad? Y básicamente la materia orgánica. Pero ni siquiera piensa en quitar los microorganismos, si hay patógenos o no, y menos aún todas estas sustancias, ¿verdad? Esto, y aquí con el respeto de muchos otros gente, digamos, pero es que esto normalmente ha sido trabajado por ingenieros civiles y normalmente o gente relacionada con la química, pero entonces la concepción de limpieza y remediación clásica no se piensa en esto, ¿verdad? En estas moléculas y menos aún los microorganismos, hay patógenos que se están, entonces todo eso como entra sale, ¿verdad? Y lo que hacen es reducir muchas veces nada más la cantidad de materia orgánica. Entonces, me parece que es un tema serio. No estamos sabiendo cuáles son los efectos que tienen todas estas sustancias en las poblaciones naturales. Uno no sabe si, ya no sé, lo que está pasando ahí con los cocodrilos bueno, yo no sé si son cocodrilos, lagartos o caimanes, lo que viene en Antártida, ¿verdad? Cocodrilos les dicen, sí. Lo que está pasando con ellos, o los cambios en las poblaciones, cambios en sistemas hormonales, cuestiones de estas, tienen que ver con estas moléculas, pero que ni siquiera nadie está midiendo, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece que mi idea en un principio es utilizar hongos para poder hacer biodegradación de estas moléculas. Lo que les comentaba, entonces brevemente es esto: una planta de tratamiento de aguas, teníamos una criba inicial, ¿verdad? En algunos casos desengrasada, en algunos otros casos no, un decantador, entonces hay una parte donde está un digestor de lodos y un tratamiento normalmente aerobio, anaerobio, ¿verdad? Y luego un decantador y todo eso sale. Pero entonces aquí lo que se está hecho es para quitar básicamente la materia orgánica de la caca y nada más, y tal vez aquí un poco de basura, ¿verdad? Pero nadie piensa en términos de la carga microbiológica, nadie piensa en la cantidad de los plasmidos o genes de, digamos, todos estos que antes les estaba contando, las posibilidades de microorganismos o plasmidos que tienen resistencias a antibióticos, vías metabólicas, genes de patogenicidad. Nadie piensa, digamos, en esos términos, ¿verdad? Y simplemente se está echando al agua. En algunos casos, vean ustedes, por ejemplo, los digestores también pueden tener poblaciones de estas moléculas, entonces, o también organismos patógenos, y se utilizan como abonos agrícolas, ¿verdad? Entonces, si estamos cargando una cantidad de antibióticos, las poblaciones naturales también se van a volver resistentes a los antibióticos y eventualmente, si hay alguna que es patogénica, infecta a alguna persona, ya no puede, ya no es fácil tratarla, ¿verdad? Entonces, el ciclo completo de estas moléculas en el ambiente ni siquiera se está concibiendo, ¿verdad? Bueno, es una cosa que tenemos que tener presente. Entonces, por eso a mí me parece que deberíamos desarrollar tecnologías biológicas para el tratamiento, tal vez en esta etapa de gestores y también en esta etapa de tratamiento biológico. Aquí nada más quiero, la única publicación que he visto sobre la presencia de drogas ilícitas en plantas de tratamiento, esta es una publicación es un Stotting Sense of the Total Environment, y que participa, bueno, un amigo y un colega que es Clemens Rupert de LIRET, en la Universidad Nacional, en el cual simplemente midieron la presencia de diferentes sustancias ilícitas, entonces como cocaína o marihuana, entonces lo vieron diferentes días. Entonces vean ustedes la cantidad, y vean ustedes que por ejemplo el día que más llegan es el domingo, entonces quiere decir que el sábado todo el mundo se pega a la fiesta, ¿verdad? Pero que son cantidades altísimas. Ya como detectaron estas cantidades,
también se detectan otras, acetaminofén o antidepresivos después del 14 de febrero, y entonces hay gente que puede decir que se puede establecer más o menos el mood, el comportamiento de las ciudades por lo que hay en las plantas de tratamiento, ¿verdad? Por las moléculas que se están utilizando. Entonces, la cantidad de alcohol, cafeína, dependiendo del fenómeno, otra vez si es el 14 de febrero o si es, entonces, la cantidad de sustancias, entonces es una manera interesante. Y bueno, esto es lo que están haciendo ahora también con una estrategia para detectar el coronavirus, ¿verdad? En las plantas de tratamiento, que es mi colega, bueno, Luz, que es estudiante de doctorado, que está haciendo eso, ¿verdad? Entonces, que al final son un reflejo. Y entonces lo que queremos hacer con este proyecto es buscar hongos que tengan la capacidad de agregar las sustancias, y la ventaja es que en general los hongos en comparación con las bacterias tienen genomas más grandes que son metabólicamente mucho más versátiles, más flexibles. Además, en general los hongos tienen diferentes sistemas para degradar compuestos muy recalcitrantes. Normalmente los hongos tienen lo que se llama el secretoma, ¿verdad? Que es una cantidad de enzimas que secretan, como lacasas, peroxidasas, ligninoperoxidasas, manganesoperoxidasas, etc. Y además producen varias sustancias que son especies reactivas de oxígeno, como peróxido, superóxido, hidroxilos. Entonces, todas estas sustancias son muy reactivas y permiten degradar sustancias, y la ventaja es que no son específicas, son generales para degradar grandes moléculas, ¿verdad? Y es que esa es la naturaleza del hongo, degradar lo que hay afuera, ¿verdad? Y luego absorber. Y entonces nos enfocamos en buscar hongos de las plantas de tratamiento del curso, ¿verdad? Y bueno, y además que varios hongos que tienen la capacidad de crecer rápido, se pueden utilizar fácilmente. Y entonces fuimos a las plantas de tratamiento de la nueva odontología, y la otra es la que está en Finca 2, ahí esa planta queda detrás del edificio de ciencias, de la Facultad de Ciencias. Y entonces tomamos muestras de diferentes compartimentos de la planta de tratamiento, las trajimos ahí al laboratorio y las crecimos, aislamos diferentes especies, y luego hicimos ensayos de actividad para medir ensayos de ligninoperoxidasas y lacasas. Y entonces a partir de eso tenemos 4 hongos que están ahí, que queríamos trabajar ahora en época de pandemia, pero no se puede. Aquí junto con el Zika, entonces que ya uno puede hacer para medir la degradación de 16 moléculas distintas, tienen un cóctel, y eventualmente hacer un formulado de microorganismos para cada uno de los para ayudar un poco a la ingeniería de los logros activados. En cuanto a esto, bueno, curiosamente, también esta semana hablé con un colega en Berlín que queremos hacer lo mismo, pero con bacterias. Él está desarrollando un dispositivo pequeñito en el cual uno puede, por ejemplo, los antibióticos o estas moléculas pueden pasar por membranas pequeñas donde están los organismos adentro, y que uno podría tener un tipo digamos, una ollita pequeña que pueda poner en cada digamos, segmento de la planta de tratamiento, y para ayudar a la degradación de esto. Utilizando bacterias también se pueden utilizar sensores, pero bueno, esto empezó como una idea de un curso, y de ahí lo vamos desarrollando. Eventualmente, si alguien, Joana, creo que, bueno, está ayudando un poco en esta primera parte, pero obviamente hay trabajo que hacer y desarrollar y probar. Entonces, me interesara a ese se lo dejo. Una pregunta. Sí, señor. ¿Esos cómo los identificaron? O sea, ya cuando estaba vacío. Sí, bueno, esto simplemente hablamos ADN y lo secuenciamos. Sí. Ah, ok. Uh-huh. Y digamos, ustedes pusieron como una cepa separada para cada uno, y ¿hubo alguna que fuera más eficiente? Sí, esta cepa, digamos,
y que es me parece que es el coprinel. Normalmente, bueno, hay dos que fueron muy efectivas, que es el coprinellus y el flevia. Estas dos fueron las mejores. Y es solamente para orgánicos, ¿verdad? Como orgánicos. O sea, es para contaminantes orgánicos que se estaban haciendo esas... Básicamente yo estaba midiendo la actividad de los que tuvieran mayor actividad, ¿verdad? Normalmente como estas actividades son de diferentes cosas, entonces podría servir para, normalmente para moléculas grandes, recalcitrantes, ¿verdad? Sí, para eso queríamos hacer el ensayo, pero ahora no hemos podido por la pandemia, midiendo 16 moléculas distintas. A mí me interesa mucho medir, sobre todo, bueno, en algún momento pensé medir como el artículo medir cocaína y marihuana, ¿verdad? Pero, no sé, para conseguir plata y no sé, puede ser que le pongan peros a uno en la U, ¿verdad? Entonces, el otro target que me interesa mucho son muchos antidepresivos que son también, por ejemplo, tener en la salida del hospital psiquiátrico, muchos de estos hospitales que también se están yendo, entonces que uno pudiera establecer algún sistema de remediación ahí in situ, ¿verdad? Porque son moléculas que no sabemos cuáles son, complicadísimas, y no sabemos cuáles son los efectos que pueden tener en el ecosistema. Pero entonces, digamos, el tipo de sustrato que le pusieron los hongos para crecer en ese experimento que hicieron, ¿qué fue? Una base pequeñita de carbono, básicamente, y nada más, ¿verdad? El tema es que bueno, uno normalmente pensaría es que debería crecer nada más en el sustrato, ¿verdad? El que uno quiere degradar, pero normalmente eso no pasa. Bueno, la ventaja de estos hongos es que estos hongos se aislaron de ahí, ¿verdad? Entonces deberían crecer bien ahí con las condiciones que tienen, ¿verdad? Con las condiciones de materia orgánica que tienen. Pero normalmente lo que yo he visto es que en los organismos existe lo que se llama el priming effect, ¿verdad? Que cuando, sobre todo para degradación y todo, siempre es bueno que uno le meta un empujoncito al inicio de una fuente de carbono, que sea bajita, ¿verdad? Y normalmente tiene que ser muy baja. En este caso era maltosa, o bueno, no, o peptona, no sé, pero más baja, digamos, que E. coli, ¿verdad? Pero un empujoncito para que crezca y esté fuerte, y a partir de ahí empiece a degradar. Esa es nuevamente la estrategia. Entonces, como que no entendí muy bien, digamos, cómo estas 4 especies se saben que degradan entonces algún tipo de sustancia no orgánica para la bioremediación. En este test, lo que hicimos a mí me interesaba saber si tenía actividad lacasa y actividad ligninoperoxidasa. Entonces, eso se hace en un medio cultivo estándar, que normalmente uno le agrega el sustrato para la actividad de ligninoperoxidasa o lacasa, y si tiene actividad cambia de color. Hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Lo que sigue es eso que vos estás diciendo. Entonces, hay que exponer los microorganismos a las sustancias y determinar qué sustancias pueden degradar, ¿verdad? Normalmente los mecanismos de degradación, como dije anteriormente, de la mayoría de estos otros compuestos no son específicos, entonces uno pensaría que sí funcionan, pero hay que medirlo, ¿verdad? Y normalmente esto se hace por el CMS, que es cromatografía líquida, espectrometría de masas con cromatografía líquida, ¿verdad? Entonces son muy precisas, muy eficientes y se pueden detectar muy bien. No sé si me expliqué. Sí, entendí. Y la última pregunta sería, ¿cómo escogieron esas cepas? O sea, ¿cuáles cepas escogieron? Las que dieron positivo, y digamos, por ejemplo, en este ensayo, escogimos las que cambiaron de color. Entonces, vea, estas dos de aquí, ni cosquillas, ¿verdad? Este era el control. En cambio, vea estas otras dos, vea como una tensión, un cambio de color, eso implica que tienen una actividad muy fuerte y positiva. Ya uno eventualmente también lo que podría tratar de hacer es extraer proteínas, de proteínas, y luego caracterizar las proteínas, ¿verdad? Bueno, pero estos son ensayos que normalmente son colorimétricos, rápidos, que le permiten ver si tienen actividad o no, y inclusive en diferente cantidad, ¿verdad? Me refería, digamos, al tipo de hongo que escogieron, ¿cómo lo escogieron? No,
Era lo que saliera. A lo que saliera, sí, sí. Ok. Así de sencillo. Sí, a lo que saliera. Sí. Y ya para ir terminando, quería hablarles de este último proyecto que, bueno, esta semana nos avisaron que lo pegamos, que es sobre el análisis bueno, esto es una historia, les voy a contar. Desde que mi esposa está haciendo el doctorado, yo el postdoctorado en Alemania, y cuando ella estaba embarazada, entonces salíamos a caminar en el pueblo. Y una vez anda ahí filosofando, ¿verdad? Entonces, siempre estuvimos pensando en que, de verdad, los plámidos tienen una función evolutiva importante que a veces ha sido subvalorada. Voy a decirles algo más rajado todavía. Vean. Voy a irme más atrás. Antes les mostré el árbol de la vida, ¿verdad? En el cual ahora ya es conocimiento normal y aceptado que tenemos 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria, ¿verdad? Sin embargo, hay gente que ya está diciendo que que está proponiendo que la vida debe tener inclusive un nivel superior al de los 3 dominios. Y este nivel superior lo quieren llamar series. Y entonces, ese se dividiría en 2 series. Uno que se llama citota y otro se llama acitota. Citota, entonces, quiere cubrir todo lo que son todos los organismos que viven dentro o que tienen membranas. Y por otro lado, el citota quiere cubrir a los organismos que no tienen membranas, pero que se pueden considerar como una forma de vida. Bajo esta concepción, los virus pasarían a ser seres vivos, ¿verdad? Pero además, o sea, y un poco el razonamiento nuestro, un poco mío, es que si uno considerara los elementos genéticos móviles, que no solamente son plámidos, no, hay muchas otras formas, elementos de inserción y algunos otros, podrían caber inclusive dentro a la par de los virus, ¿verdad? El tema es que para los virus ya existe, y aunque no se está estandarizado, hay al menos 2 tipos de que uno puede clasificar la taxonomía, quiénes son, y uno los conoce. Para los elementos genéticos móviles y particularmente para los plámidos, no se sabe mucho. Y lo que se sabe es básicamente sobre plámidos clínicos, pero se sabe muy poco del ambiente. Pero entonces, dentro de todo ese sistema de los plámidos, uno tiene que pensar también que existe algún sistema de entes individuales que uno pueda caracterizar como pseudoespecies de plámidos, ¿verdad? Que tienen diferentes, algunas características. Entonces, algunos tienen hay plámidos conjugativos, no conjugativos, que tienen diferentes. Entonces, que uno pueda hacer algún sistema de clasificación y pueda en un ambiente reconocer, al igual que uno va y muestra cuántos murciélagos hay, o cuántas especies de plantas hay en una hectárea, o hace parcelas y mide, ¿verdad? Pensarlo exactamente, digamos, esa noción de la ecología clásica, digamos, de macroorganismos, pensarlo a nivel de plámidos y elementos genéticos móviles, en su concepción estructural, pero también en su concepción de los genes accesorios. Si tienen genes de resistencia, cuáles genes de resistencia, si tienen, no sé, genes de resistencia a metales pesados, si tienen nuevas vías metabólicas, si tienen genes de patogenicidad, ¿verdad? Entonces, es una concepción un poquito más filosófica de un poco de la vida, pero también práctica. Entonces, en este proyecto lo que queremos hacer es eso, estudiarlo, y el tema es que ya y estudiar el plagio independientemente de su hospedero, ¿verdad? Como un ente tal cual. En algunos casos también ayuda a conocer quién es el hospedero, ¿verdad? Entonces, para eso estamos planteando, y hay un proyecto, y hay nuevas metodologías en las cuales uno puede estudiar el plagio nada más, independientemente del hospedero. Entonces, uno extrae el ADN, elimina toda la parte cromosomal, y por nuevas técnicas de secuenciación como PAC-Bio, por ejemplo, puede echárselo todo completo
y tener esa información de estas estructuras. Entonces, es caracterizar el ecosistema, digamos, de los plásmidos. Y además, en este caso particular, queremos hacerlo en una cuenca, en la cuenca del Virilla, en una parte, digamos, alta, menos contaminada, una parte central y una parte, digamos, en la cuenca baja. Entonces, además, ¿cómo puede influir el efecto de la contaminación, la presencia de diferentes organismos? Entonces, curiosamente, bueno, eso es una idea que la teníamos hace tiempos. Estábamos participando con unos colegas noruegos y a la gente les fascinó, ¿verdad? Aquí la hemos presentado al FES y nunca nos hicieron caso, ¿verdad? Pero, y bueno, ya ahora lo presentamos ahora recientemente y aparentemente sí no lo aprobaron. Bueno, y para esto, entonces lo que queremos hacer es aislar plásmidos del ambiente en diferentes condiciones, ensamblarlos. Ya hay diferentes metodologías para poder distinguir plásmidos de no plásmidos utilizando inteligencia artificial para hacer el ensamblaje y la notación. Y también otras técnicas en las cuales uno puede hacer una técnica que se llama Hi-C, en las cuales uno puede ligar el plásmido con el hospedero, entonces también para ver cuál es el rango de hospedero que puede tener un plásmido respecto a otro. Y obviamente estos tienen una perspectiva de ciencia muy básica, pero también tienen un efecto práctico, porque es que no sabemos cuáles son los genes de resistencia a antibióticos que están en el ambiente, ¿verdad? Y entonces esos se están pasando a las comunidades, la gente se está bañando allá en las playas o en los ríos, o la gente en algunos casos tomando agua o puede tener acceso a ese tipo de agua, entonces también puede tener implicaciones en la salud. O para mostrar esto de que las plantas de tratamiento tenemos esta cantidad de genes que ni siquiera se están tratando y hay que hacer algo por cambiar eso. Entonces, sí, este es el último proyecto, pero para ver, en el que creo que quería contarles. Por ahí que alguien tenía alguna pregunta, ¿o no? Bueno, que a mí me pareció muy tuanes, honestamente, un poco deprimente en algunos casos, pero toca, ¿no? O sea, esta cuestión de la contaminación cada vez más seria, veo yo, y creo que nos ha cogido tarde, digamos, por dicha, digamos, hay gente como usted que está trabajando en este tipo de proyectos que creo que nos va, por lo menos, a dar luz, a generar a todos los que desconocemos de estos tópicos. Y ojalá podamos hacer algo o pueda continuar usted con algunos de sus proyectos que me parecen muy interesantes desde ese punto de vista, ¿no? Igual, recalco las dos cosas. Desde un punto de vista evolutivo me parece impresionante trabajar con estos organismos, y segundo, que esa aplicación práctica que tienen, ¿verdad? Entonces, encantado con su charla, definitivamente. Alguien me preguntó aquí qué son los elementos genéticos móviles. Es esto, un plásmido es un elemento genético móvil, ¿verdad? Que es un cromosoma pequeño circular que tiene su propio origen de replicación y además tiene genes que puede aportar y que puede pasar de un organismo a otro. Pero además de los plásmidos existen otros elementos genéticos móviles, como lo son los transposones, y también las secuencias de inserción, que son regiones más pequeñas que pueden brincar dentro, por ejemplo, de un genoma, y que en algunos casos pueden silenciar un gen, ¿verdad? En algunos casos activarlos, o en el caso de los transposones, por ejemplo, pueden llevar también genes de resistencia. Entonces se integran y eso sí, no se mantienen como un elemento extra cromosomal, sino que se pueden integrar en el genoma. Para el que preguntó en el chat, Ezequiel. Sí. No sé si alguien tiene otras preguntas. Taylor, los microplásticos sí se sabe como que pueden estar en tejidos que no sean como sistema digestivo y respiratorio. Se han encontrado, sí, esos ahora los llaman los nanoplásticos, es un tema, ¿verdad? Porque también cuando hicimos el trabajo ahí con los compañeros de ustedes, cuando se cortaban, uno veía
fácilmente veía disbiopsis, ¿verdad? Simplemente en el tracto digestivo. Pero hay muchos otros estudios que están empezando a mostrar que está en músculo, ¿verdad? O en otros órganos. Sí, es un tema ahí, pues triste. Sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, si no, Keylor, otra vez, muchísimas gracias por la charla.